del culto al emperador, del culto a los emperadores. El primero que lo instauró fue Augusto, a favor de su divino padre adoptivo, Julio César, y que tuvo una aceptación bastante generosa, sobre todo en Oriente, que había antecedentes, insisto, lo del culto a los soberanos helenísticos. De hecho, mucho antes, los gobernadores provinciales eran objeto de culto en el Oriente helenístico. Ya, por ejemplo, en el siglo II se habían instaurado templos a la diosa Roma, algunas ceremonias que favorecían a ciertos gobernadores. Entonces, cuando surgió la figura imperial, pues era muy natural, era prácticamente lógico que se instauraran honores o se vinieran honores divinos al personaje. Debido a que pues, en el Oriente no había mucho escosor al respecto, no se tuvo problema con instaurar el culto al soberano en vida, al emperador que estaba vivo, estableciéndole templos, sacerdocios, fiestas, sacrificios, bueno, todo el andamiaje cultural que normalmente acompañaban estas expresiones o nociones religiosas. En Occidente fue un poco diferente, porque no había un precedente directo. En las tradiciones religiosas en el Occidente romano no había precedentes de este tipo, y aquí la iniciativa, por lo menos de entrada, vino del propio gobierno imperial. Sobre todo se estableció el santuario federal de culto al emperador en la ciudad de Loudun, la actual Lyon, en el sur de Francia, en el actual sur de Francia. Ahí se estableció todo el procedimiento cultural, todo el andamiaje cultural, el ritual de este culto, pero fue, a pesar de que pues, en un primer momento fue una iniciativa imperial, provincial, rápidamente fue pues, bien aceptado por las diversas provincias, y no solamente aceptado, sino que adaptado a las diversas tradiciones religiosas. Ahora bien, para evitar herir suspicacias, y en esto Augusto fue bastante inteligente, todavía estaban los sentimientos republicanos a flor de piel, Augusto privilegió que no se rindiera culto al emperador en vida, sino al emperador deificado, al emperador que ya había muerto, que ya había pasado por el proceso de la apoteosis, edificación, por parte del Senado romano. Y no nada más esto, sino que para vincular a la figura del emperador con Roma, con el poder romano, con el Estado romano, si queremos verlo así, asoció el culto del emperador precisamente con la diosa Roma. Normalmente en Occidente los templos eran al cierto emperador, en este caso Augusto, ya fallecido, y a Roma. Este fue un culto que fue fomentado especialmente por el sucesor de Augusto, Tiberio. Esto nos ayuda a comprender que, contrario a ciertas visiones, por lo menos de algunos años, de algunas décadas, que propugnaban de que en Occidente fue una imposición el culto imperial, el hecho, o lo que más llama la atención, lo que poderosamente llama la atención, es de que muy prontamente los diversos pueblos, independientemente si estaban ubicados en Oriente o en Occidente, asimilaron, adaptaron, trabajaron, por decir así, el culto imperial. El culto al emperador fue muy importante porque permitía asociar a la figura, precisamente que encarnaba el poder romano, que ejecutaba el poder romano, con la esfera divina. El emperador, en ese sentido, cumplía algunas funciones normalmente atribuidas a la divinidad. Por ejemplo, el ser benefactor, el ser protector, en este caso, de sus gobernados. Así como los dioses, en determinados momentos, podían favorecer a las comunidades cívicas, en un ámbito, obviamente, más terrenal, el emperador también era un dispensador de favores, de privilegios y de beneficios. En ese sentido, la figura, o mejor dicho, el culto imperial, sirvió para ir uniendo
paulatinamente, gradualmente, esta figura, la figura del emperador, con el orden divino, con las figuras de los dioses. No es casual tampoco que buena parte de las expresiones cultuales, del culto al emperador, estuvieran vinculadas o estuvieran asociadas a festividades locales o regionales muy importantes de cada comunidad, de cada ciudad o de cada provincia. Hubo una especie de, no propiamente sincretismo, no me atrevería a calificarlo como tal, pero sí una asociación íntima entre la figura del emperador como representante del poder romano y los dioses que a su vez favorecían, que eran los, por decir, patronos del poder romano en la tierra, en esta idea cara, en esta idea tan querida y defendida por los romanos de la paz de oro, o sea, de la asociación de que, bueno, ellos decían que la correcta ejecución de los deberes religiosos con los dioses, pues era una de las razones por las cuales Roma había llegado a ser tan grande y había llegado a tantos pueblos, había llegado a conquistar tantos pueblos. Eso es importante señalar porque Roma, en sus orígenes, pues no tenía mejores perspectivas que las muchas aldeas, que las muchas microcomunidades vecinas de Lacio o de Italia Central. Por donde quiera que se le vea, pues fue verdaderamente sorprendente la expansión romana en circunstancias muy difíciles. En ese sentido, y lo recuperaba por ejemplo Cicerón, decía que los romanos, en un tratado, un discurso sobre la respuesta de los arúspices, se llama, que decía que los romanos no se distinguían gran cosa, o que no eran mejores que los galos, que los germanos, que los hispanos, en cuanto a la fortaleza, en cuanto a ciertas habilidades, en cuanto a los griegos, por ejemplo, obviamente en sus habilidades intelectuales, pero lo que sí se distinguían y en lo que sí superaban a todos los pueblos de la tierra era en su sentimiento religioso y en su sentido, mejor dicho, del deber cumplido con las divinidades. Entonces, por decirlo así, si una ciudad debía ser la favorita de los dioses, pues esa ciudad efectivamente pues debía ser Roma. Y esto lo expresan varios autores, sobre todo en los 2 primeros siglos de la época imperial. Bueno, el culto al emperador fue, insisto, muy importante debido a esta vinculación íntima entre el emperador y los dioses, y porque también generó un punto de referencia, un punto común entre los diferentes pueblos que conformaban el Estado romano, el Imperio romano. Esto lo vio de una manera muy lúcida 2 autores griegos, curiosamente, uno del siglo II, otro del siglo III, Helio Arístides y Diocasio, que declaraba, sobre todo el último, que el culto imperial era uno de estos factores, era uno de estos elementos que ayudaban a identificar a un romano con otro, a un romano de Britania con un romano de Siria. Era un elemento cohesivo, un elemento en el que un romano, visto esto políticamente hablando, podía identificar a un semejante o a un igual. Es muy fácil perder de vista la importancia de este tipo de expresiones, sobre todo porque pues, en un mundo industrializado, en un mundo moderno, tenemos otro tipo de mecanismos, o los estados han aplicado otro tipo de mecanismos para cohesionar territorios diferentes, con historias diversas. Pero en la antigüedad, este tipo de elementos, esferas o aspectos jugaron un papel determinante para ayudar a comprender por qué el Estado romano duró lo que duró. Fue un elemento más, pero insisto, un elemento importante en la conformación de la estabilidad romana, la estabilidad del Estado romano. Bueno, eso por lo que toca al culto imperial. Pero el segundo elemento que quiero tocar es que si bien el culto imperial asociaba a la figura del emperador como figura, como personaje, como estructura, con los dioses, con el ámbito de lo divino, hacia el siglo, hay ciertos antecedentes en el siglo I, pero sobre todo a partir del siglo II y del siglo III, se irán dando una serie de mecanismos
que no nada más van a ser la asimilación o la cercanía de la figura del emperador como figura con el ámbito divino, con las divinidades, sino que va a empezar a darse o va a empezar a surgir un fenómeno en que los emperadores, a título personal, como individuos, no solamente como figuras, no quiero decir que esto, que se rechace la cuestión estructural, se mantiene, el culto imperial se mantiene, pero también a nivel personal, ciertos emperadores, y es una tendencia marcada en estos siglos, se van a ir asociando, se van a ir vinculando de manera estrecha, de manera personal, con los dioses en general y con ciertas deidades en particular. ¿Cómo se da este proceso o a qué se debía? Bueno, como pues varias cosas en la historia, no parte de cero, no es un surgimiento de la nada, sino que tiene diversos precedentes. No voy a tocar precisamente todos, sino mencionar algunas situaciones que ayudaban a explicar, primero, la excepcionalidad de la figura del emperador, la importancia de la figura del emperador y del emperador en sí como persona, y posteriormente su relación o sus lazos con ciertas divinidades. Por ejemplo, digamos, y las citas son verdaderamente numerosas, aquí pues voy a hacer una selección al respecto para ser lo más sintético posible, ser lo más directo posible. Por ejemplo, hay una serie de menciones, por ejemplo, por parte de Séneca, que decía que el poder imperial era muy similar, era parecido al poder o la autoridad que tenía el padre con los hijos, al del maestro con los alumnos, o bien al del general con los soldados. De alguna manera, lo que intentaba establecer Séneca es de que el gobierno personal, el gobierno llevado a cabo por un solo individuo, o encabezado por un solo individuo, tenía ciertas analogías con otros ámbitos, con ámbitos que rebasaban precisamente al ámbito humano. Esto lo mencioné un poco más adelante. Por ejemplo, para Séneca, la fusión entre el Estado y el emperador era pues prácticamente total. Esto lo menciona en uno de sus tratados sobre la clemencia, en el que dice, y cito textualmente, dice: hace tanto tiempo que César se ha revestido del Estado, que no podrían separarse uno del otro, sin perjuicio de ambos. Pero aquel necesita fuerzas, y este cabeza. En una línea semejante, y unas décadas después, Dion de Prusa señalaba las relaciones analógicas que tenía la figura imperial con el ámbito natural, con la situación de la naturaleza. Decía Dion de Prusa que así como en el ámbito animal, por decirlo así, las manadas eran dirigidos por uno, los rebaños, los enjambres eran dirigidos por uno, esto tenía su correspondencia en el ámbito humano. Dice Dion de Prusa en su oración, su discurso primero, y cito textualmente, dice, hablando precisamente de la vinculación o de la cercanía con ciertas expresiones del reino animal, dice: indicando a la naturaleza que el gobierno y la prudencia del mejor sobre los demás es el más acorde con la propia naturaleza. Para rematar esto, e insisto, hay una gran cantidad de ejemplos al respecto, Helio Arístides decía, y volvía un poco a la analogía que hacía Séneca, que la labor del emperador respecto a sus gobernados era muy similar a la que tenía el maestro con sus alumnos, y su dirección era eficaz, y cito textualmente, puesto que la justicia lo guía como la brisa al navío. De alguna manera, y utilizando una vieja imagen retórica, el emperador romano era el timón del barco del Estado, en una imagen que les gustaba muchísimo a los oradores antiguos, a los intelectuales antiguos. Bien, esta situación, este tipo de analogías o vinculaciones eran muy importantes para remarcar la naturalidad, por decirlo así, del poder imperial. Con otras palabras,
era decir que así como en la casa gobernaba uno, así como en la naturaleza gobernaba uno, lo más normal y deseable era que uno solo también se encargara de los asuntos del Estado. Esto era especialmente importante si tenemos en cuenta también las grandes atribuciones, los poderes amplísimos que tenía el emperador romano. Y esto ya eran muy conscientes, sobre todo los autores del siglo II y del siglo III. Por ejemplo, mencionaba Plinio el Joven en una de sus cartas, refiriéndose al emperador, que, cito textualmente, dice: un hombre solo que toma sobre sí todos los cuidados y trabajos de que descarga a los demás. Y en ese sentido, el emperador era una figura benefactora que se encargaba de los asuntos más complicados, más pesados, y con ello permitía una existencia apacible, gozosa y placentera de sus gobernados. En una línea similar, Helio Arístides calificaba el papel del príncipe como, y cito textualmente, supervisor y pritano de todos los asuntos, de cuyas manos le es posible el pueblo alcanzar lo que desea y a los aristócratas mandar y tener poder. Por último, dentro de las, insisto, numerosas citas y referencias en las fuentes antiguas, Filóstrato, un autor del siglo III, ponía en boca del filósofo, taumaturgo y mago Apolonio de Tiana unas palabras que ejemplifican esto, que coinciden con lo anteriormente mencionado. Dice Filóstrato en boca de Apolonio: no creo que la grey de los hombres merezca perecer por la falta de un pastor justo y prudente. En este contexto, el único pastor justo y prudente, sin lugar a dudas, era el emperador. Entonces tenemos que en esta época la figura imperial venía a reunir, aunque sea de manera ideal, una serie de aspiraciones, buenos deseos, de esperanzas por parte de ciertos grupos sociales. No hay que perder de vista que pues, las fuentes que estoy utilizando pues, pertenecen a ciertos núcleos pertenecían a grupos sociales determinados, con una condición económica pues, bastante desahogada y con una preparación cultural, una formación intelectual también bastante depurada. No hay que perder de vista eso, pero pues en buena medida pues se hace eco de toda, insisto, una serie de aspiraciones o de buenos deseos que socialmente se le asignaban o que se ponían en los hombros del emperador en cuestión. Un emperador, una figura que pues estaba por encima de cualquier freno que no fuera el mismo. Y esto nuevamente los autores antiguos son bastante claros al respecto. Decía, por ejemplo, Séneca, así, atribuyendo algunas palabras a Nerón, decía, por ejemplo, cito textualmente: me vigilo a mí mismo como si tuviera que rendir cuenta a las leyes. En una línea similar, Guión de Prusa preguntaba: ¿quién da una justicia más exquisita que aquel que está por encima de las leyes? ¿Y quién da una prudencia más firme que aquel a quien le está permitido todo? Más claro, imposible, ¿no? O sea, es la aceptación frontal de que el emperador está muy por encima de cualquier otra figura humana. Y para rematarlo, y para que se vea que no es solamente perteneciente a ciertos autores, a un solo siglo, para rematar, un orador del siglo IV, Temistio, también declaraba algo parecido en uno de sus discursos. Dice textualmente: el príncipe humanitario disculpa la ley escrita por su incapacidad para la exactitud y le añade personalmente todo lo que a ella se le escapa, consciente, según creo, de que él mismo, está hablando del emperador, es ley y está por encima de las leyes. Bien, ahora, si el emperador estaba tan seguro de este tipo de situaciones, si hay un convencimiento por parte de intelectuales sobre las amplísimas poderes del emperador, sobre su viabilidad, sobre el carácter óptimo de este gobierno, sobre
que coincide con lo que está en la naturaleza, faltaba y falta la cuestión o la relación precisamente con el ámbito divino. ¿Por qué empieza a darse de una manera mucho más puntual la cercanía de algunos emperadores con las divinidades o con ciertas divinidades a partir del siglo II y del siglo III? Por precisamente el contexto histórico cambiante que vivió el imperio en estos siglos. Hay que tener en cuenta que en estos siglos el imperio vivió una profunda crisis que cimbró sus cimientos. Una crisis de muy diversos factores, una crisis que tiene, pues obviamente, varias causas, rebasa la conferencia precisamente hablar de ello, pero que hizo, una de sus manifestaciones fue la tremenda debilidad práctica de la figura imperial. Hay que tener en cuenta que la llamada Gran Crisis del 235 al 284 hubo bueno, las cifras varían, hubo entre 27 y 35 emperadores legítimos en 50 años. O sea, es una cosa grosera, es una inestabilidad política verdaderamente llamativa, sobre todo si lo comparamos con la estabilidad vivida con los antoninos o con los Julio Claudios. Bueno, ante esta situación, los emperadores vieron necesario que no solamente su poder debía sustentarse, evidentemente, en cuestiones muy prácticas, en las reformas militares, en las reformas políticas, en un cuerpo de vigilancia expreso para ellos, sino que también el elemento espiritual, el elemento religioso, era bastante valioso. Y había mucha convicción al respecto. No quiero ponerlo en términos de un uso, yo utilizo anacrónicamente el término maquiavélico de la religión, sino que había un convencimiento sincero de que los dioses podían favorecer a algunos personajes, especialmente a ellos. Bueno, en ese sentido, como algunos otros autores habían manifestado que lo ideal, que lo natural era que uno mandara, decían otros personajes, o defendían otros personajes, que también el gobierno de uno solo tenía su correspondencia con el ámbito divino. Esto se reflejaba en la mitología. Por ejemplo, Séneca expresa una declaración, otra vez poniendo las palabras en la boca de Nerón, que hablan precisamente de esta relación, de este enlace entre cierta divinidad y Nerón. Dice textualmente: no ocupa un lugar próximo a ellos, está hablando de los dioses, el que se comporta de acuerdo con la naturaleza de los dioses en bondad, generosidad y poder encaminado al bien. Es su papel entregarse a ello, el